Era si Pedro Castillo puede Sí. unificar el voto de la izquierda. Yo creo, justo el tema de la izquierda, por ejemplo, hablando de Verónica, que es la segunda más alta de izquierda después de Castillo, Verónica trató de hacer una alianza con Cerrón, en ese entonces que era el líder del partido, pero no resultó bien y terminó, por ejemplo, en ella perdiendo cuatro miembros importantes de su partido Nuevo Perú, y fue como que complicado, así que ahorita creo que están en términos muy fríos. Sin embargo, yo creo que si si se consideran de verdad de izquierda, creo que lo primero que harán será reconciliarse y hablarlo. O sea, yo creo que Verónica sí va a apoyar a Pedro Castillo, pero hablando, por ejemplo, de la izquierda Sí. un poco más progresista, hablando de la izquierda Ujú. limeña, yo he visto a varios que están dudando de votar por Pedro Castillo en esta segunda vuelta. Incluso creo que serían capaces por votar por De Soto, solamente porque ellos creen, no sé de dónde han Sí, sacado este pensamiento que Pedro Castillo es un hombre con pensamiento retrógrada, que mira a la mujer por debajo. O sea, sé que él se negó claro, con lo claro. que es el enfoque de género, pero, o sea, yo nunca he visto Sí. a Pedro Castillo que trate a la mujer por debajo, o sea, así tipo nivel López Aliaga. No, no sé de dónde Sí, sacan porque eso. son bastante egocéntricos y pedantes. Imagínate, es que creo que la izquierda limeña se rige más por ese sentido, hasta diría colonial, de civilizado contra el incivilizado. Es como verían a un provinciano que es Castillo. Baitsuo, como dirían los chinos, Baitsuo. Exacto, exactamente. Los limeños son bastante, queremos nuestro progre ideal, que no sea muy extremo, pero tampoco que se vaya muy a las provincias y tal. Que, Es por que ejemplo, Verónica entre esa y un radical de verdad. Por eso creo que Verónica era la más viable. Pero porque tremendamente yo puedo reconocer eso. convengamos que la clase obrera, o sea, es de todo menos lo que esperaría el progresismo, más como, por ponerlo en Sí. un sentido como entre comillas, o políticamente correcto, o sea, que claro, Ujú. igual es algo que Claro. uno debería aspirar, si al final hay que hacer políticas para Ujú. ese sentido, pero la clase obrera Claro. está muy lejos de llegar a ese ideal que muchas veces se le hace, así como, por decirlo en una palabra Yo tengo que fe. se burla mucho, como se romantiza a la clase obrera. Ujú. Yo espero de verdad, y esto se lo digo también a quien sea que escuche, que creo que no sé mucho fuera del server, pero yo quisiera que todo el Perú, que si deciden votar por Castillo, y espero que lo hagan, que entiendan que Castillo es una persona mucho más debatible con la que te puedes sentar a como que discutir en ese sentido, marchar y protestar por algo, que te vaya a hacer caso que de Soto, Keiko o quien sea de la derecha. Porque creo que Castillo, como un dirigente sindical, tiene cierta experiencia de conversar o ser diplomático. En cambio, yo dudo mucho que de Soto te vaya a decir, bueno, como ustedes tienen problemas, yo los voy a solucionar. No, no va a ser así. Así que creo que el voto estratégico o voto prudente sería darle el voto a Castillo, si es que llegara una segunda vuelta. Pero el resultado de la OMP no sale hasta las 11 de la noche, así que tenemos tiempo de debatir alternativas hasta que salga el verdadero resultado. Pues Ahora, el margen de error al final es una victoria de Verónica, pero no estoy claro. con tanta fe ahora. O No sea, estoy ya con tanta fe igual ahora. si llega un punto en que la gente es como aceleracionista, así como bien que quieren que quede la embarrada, bueno, votan por De Soto y veamos qué pasa. Claro. Que Por claro, ejemplo, sería caótico. sí, ese sondeo hay un empate de los, creo que segundo o tercer lugar. Sí, Castillo está primero, pero Keiko y Hernando Soto están empatados en segundo, con lo que no se sabría quién pasaría a segunda vuelta en ese caso. Uno de ellos tiene que tener una mayoría por encima del otro, aunque sea de un 1%, digo yo, para que pueda hacer la segunda vuelta. Claro. Sí, el asociacionismo también puede ser una teoría, ¿no? De que vote por Keiko porque Perú odia tanto a Keiko que a lo mejor eso lleva a la revolución, ¿no? Claro, no, y es que sí, igual hace sentido en un punto. No, no sé si en este contexto Perú está para aceleracionismo, pero por ejemplo Chile, cuando ganó Piñera, o sea, claro, era o ganaba Frei
o ganaba Piñera y con Piñera iba lo que pasa en el movimiento estudiantil y al antipiñerismo que terminó derivando como en el ciclo de protestas del estallido, que al final fueron las demandas que no logró resolver la nueva mayoría. Entonces, claro, o sea, Sí. como por ese lado al final. Pero no sé si De Soto será como, es como, claro, votemos por Bolsonaro para acelerar el... Al final termina perdiendo los sectores precarizados igual. O sea, es Claro, cuestionarse exacto. eso igual, Por ejemplo, finalmente. no hicieron nada, porque ahorita lo que van a hacer es, van a sacarlo por elecciones, no van a sacarlo por una revolución ni nada menos. Claro. O sea, ha perdido gente, ha perdido aliados, y a lo mejor ha tenido menos fuerza política, sí. Pero eso no es nada que no estuviera dispuesto a perder para ganar esa elección. O sea, no lo veo como una ganancia el haber traído a Bolsonaro a la presidencia solo para eso. Claro, como dice, por ejemplo, acá, acá en Chile, el Claro, comentario de no marxista genista, acá en Chile hay sí. gente que preferiría votar por Lavín antes que por Jadwe, por eso mismo del aceleracionismo. Siento que es una postura privilegiada porque tú puedes soportar otro gobierno neoliberal, pero hay muchas personas que depende de la vida de que un presidente salga y sí, o sea, eh, finalmente eso, o sea, al final, claro, Lavín puede venir con un discurso socialdemócrata o tal, pero es claro que al final es como ponerse en el caso de Bachelet. Me acuerdo de algo que se decía, un meme que salió cuando se fue Bachelet, que era, eh, fue neoliberal, hubo corrupción, pero ahí va la mejor presidente que ha tenido Chile en los últimos 30 años y, o sea, sí, si la miráis, Bachelet en comparación a Frey, a Lago, al mismo Piñera, a uno, a Aylwin, o sea, sí fue la mejor presidenta, la más a la izquierda, pero eso no quiere decir que haya sido bueno en muchos sentidos, pero claro, era Claro, ella o lo que pasó después finalmente con sí, Piñera lo 2. peor, no mejor. Ujú. Claro, gracias a Bachelet estoy gratis en Por la ejemplo, UCI. esto me recuerda acá en Perú. Mucha gente votó por Ollanta Humala en el 2011 con la esperanza justo de tener un gobierno más radical. No necesariamente de izquierda, porque Ollanta nunca se dijo de tal, aunque sí tenía promesas muy izquierdistas. Y mucha gente lo apoyó en eso, el Partido Comunista, la misma Verónica estaba en el Partido Nacionalista Peruano, y se había formado una coalición, creo que era la coalición nacionalista, no me acuerdo cómo se llamaba. Y Ollanta, y a pesar de que él rebajó bastante para poder seguir en el gobierno, porque se fue mucho para la derecha, hizo cosas como, por ejemplo, Beca 18, que permitió a mucha gente, sobre todo de regiones o de provincias, de ir a la Universidad de Lima y con unos becados. O sea, Ollanta no sería como que el mejor presidente de la historia de Perú, pero como Velasco no sería tampoco el mejor presidente de la historia de Perú, pero son presidentes que en su tiempo hicieron algo que no mejorando la situación de muchas personas. Hablando de Velasco, por ejemplo, también porque hay una similitud con Ollanta de ser nacionalistas primero, y también porque Velasco hizo algo muy importante con la reforma agraria, si bien no llegó a completarla. Es más, Verónica ahorita está retomando la idea de Velasco con una segunda reforma agraria, eso también es otro tema. La memoria de Velasco, tanto como la memoria de Magrete, siguen ahí en distintos sectores de izquierdas. A pesar de que, por ejemplo, Velasco es un dictador. Eso no se discute, creo, acá. Porque hizo un golpe de Estado y tomó el poder, así que no es tan y puso en mandos a todas las Fuerzas Armadas. El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas es un tema complicado que espero podamos tener algún día una sesión sobre eso y también sobre los maoístas de esa época. Pero el punto es este, que preferiría tener un nacionalista de derecha que aunque se vaya a hacer ciertas mejoras a la calidad de vida, que tener a un privatizador neoliberal que no vaya a hacer nada por la gente de más abajo y que todos los de arriba se hagan beneficiados el doble o el triple. A mí no me sabe bien sacrificar la calidad de vida de las personas pobres por encima de una idea de que van a radicalizarse más rápido y se va a hacer la revolución. Igual la derecha pro Estado no es como un fenómeno muy común en Latinoamérica, o sea, al menos el siglo XX existió y más allá de eso casi que no hay. Porque se dice incluso de hecho que Claro, por el mismo Frei Padre o Tomic, que fue a la elección con Salvador Allende, que fue el candidato de la derecha, sí. incluso el programa de Tomic en esos años, o sea, está
casi que mucho más a la izquierda de lo que está actualmente gran parte de lo que vendría siendo la centroizquierda o la izquierda en Chile. Que claro, el Mm, siglo XX, otro contexto, pero finalmente no era marxista, o sea, el tipo, eh, pero para muchos libertarios habría sido casi que Stalin. ujú. Voy a aprovechar de, ya que estamos unas pocas personas aquí, extenderles la invitación de participar en el podcast cuando quieran, Claro. si es que ¿Tiene les alguna gusta esta pregunta, instancia, algo? porque ¿Mm? Mm, que generalmente todo así, nos sentamos a hablar, hablamos de política, de trenes, claro. terminamos hablando de Una tía me trenes, acaba de de comida, de música. Quiero Y destacar que una tía me acaba de mandar ya un WhatsApp diciendo, mira, Castillo Terruco con un video, estos photoshopeados. Me encanta ese tipo de cosas familiares, de que los fachos te manden cosas como, este tal es un terruco, mira esto. Increíble. y eso pueden, no Pero somos justo yo decía personas, ¿cómo? que, bueno, creo que mucha gente de la izquierda ha dicho que el querer demonizar a Vero iba a terminar con gente más radical. Al final tuvo resultado. Tampoco estoy como que deprimido porque Castillo vaya a ser presidente. Va a ser algo mixto. Voy a tener mis críticas tanto como los aspectos positivos que vaya a pasar de ahí, pero siento que no es el peor resultado que yo esperaba. Pero ya, no lo han actualizado, ¿no? No, no he visto nada. Estamos en el mismo 16% de delante. Que, o sea, Sí, 16% para ir a una segunda vuelta, un porcentaje o sea, es bajísimo. Y bajísimo, más cuando consideremos terrible lo encuentro yo. y más que cuando consideremos que yo creo que toda Lima se va a juntar para votar en contra de Castillo. O sea, o al menos la mayoría de Lima. Mm, es que la gente votaría realmente por... Mira, dicen que está cayendo el sol peruano por el hecho de que está Castillo Sí, arriba en la encuesta. Bueno, es común, o el sol sea, cae cada vez que hay elecciones, no es nada nuevo, porque es incertidumbre, ¿no? Un momento en el que la gente está dudando. O sea, tiene sentido que caiga si es que está cayendo. Y si no, es simplemente puro cuento también. Es como les digo, ahorita claro. está tratando de pensar de que Castillo es parte del Movadef y no sé qué cuánta vaina. Es mucho guerra sucia que van a hacer desde ahora y por el resto de su gobierno. Por eso también digo, es lo complicado, aunque sea con... A ver, ¿qué dice acá? Sí, pero la élite económica no se van. O sea, la plata que Oye, Javier, generan está hecha en ese país. Finalmente se llevarán la plata a algún lado, pero necesitan seguir invirtiendo. Si no, se hicieron ricos claro. en ese lugar y la fuente de su riqueza está ahí. O sea, necesitan al menos luchar por ciertas condiciones. De irse, por lo menos no van a irse antes de patalear lo suficiente. Sí. No sé cuál es la posición de Castillo sobre China, pero desde aquí mando la invitación a que por favor permitan más empresas chinas para que podamos tener un gobierno de internacionalismo socialista. Muchas gracias. No, y en serio. Acabo de ver una nota del país que dice que Lazo lleva un 80% de los votos escrutados en Ecuador. ¿Eso será cierto? A ver, mira, sería para ver las actualizaciones. ¿Cuánto? Yo tengo el 85%, Lazo con 52% y Arauz con 42%. Que es lo que lo vi hace unos Eso todavía 7 falta. minutos. Pero creo que ya está confirmado que Lazo gana, ¿no? Sí, o sea, es que ya vamos en el 85%, es imposible que Arauz remonte. O sea, Sí, ya. muy difícil. Lamentablemente perdimos la campaña de Ecuador. Así que yo espero que la gente de Ecuador, la que está escuchando este podcast o la que esté en El Salvador, sea quien sea, eh, tengan suerte en estos años, pero manténganse protestando y organizándose. Eso es lo importante. Al fin y al cabo, no importa qué gobierno salga, ustedes organícense, ustedes manténganse unidos y defiéndanse todos entre, ¿cómo se dice? En solidaridad. Lazo es el candidato conservador derecha de Ecuador.
94.45 escrutado. Uf, entonces ya fue ya. Sí. Igual Ya todo no. va a depender de hasta qué punto no, no hay que ver. ¿Cómo se llama la asociación de Yacu Pérez? El partido, el movimiento. ¿Qué decías? ¿Cómo se llama el movimiento de Yacu Pérez? Bueno, El Pachacutic. claro, Pacho de Boutique. Al Ujú. final va a depender Ellos, la gobernabilidad finalmente de si ellos deciden gobernar o no, porque Lazo gobernar solo no puede, o sea, imposible. yo creo que sí va a ser factible eso, así que Lazo va a tener tal vez no tranquila o relajada, pero sí va a tener una gobernación estable, porque Pachacuti Claro. creo que le va a dar una ayuda. Mm, Porque la última vez dijo Yacu, ¿no? Que prefería el banquero al dictador, refiriéndose a Correa. claro. O sea, igual va a ser complicado si uno lo Estoy viendo. piensa ahora 8 años de la derecha, los primeros 4 de Lenin y ahora los de... eh, qué mal honor le hace al nombre, o sea, no, o sea, Pues, mal... Mauri, estamos por acá. ¿Llegó Mauri? Ahora, Ah, buenísimo, oye, el vocal de mesa de sí. oficial de Orbit Bureau y de Voces Andinas. Ujú. Un gusto al público que está escuchando y en general a la gente de Orbit que está acá. Bueno, me estoy Eh, conectando tarde porque justo me acabo de desocupar y recién estoy volviendo a casa de ser personero acá en la mesa de elecciones de Perú en Nueva York, ubicada en el distrito de Brooklyn. Si no me equivoco, acá en el estado hay un mínimo de 40.000 votantes habilitados. Habrá habilitado mucho, 10%, obligatoria la votación para extranjeros y ganó de lejos por lo menos acá en las votaciones de Estados Unidos. Pero también el extranjero, lamentablemente, no rige mucho las elecciones, porque por ejemplo Vero ha ganado en muchos lugares del extranjero, pero como vemos eso no se ha reflejado en el voto nacional. Me acuerdo que unos dijeron que Vero había perdido votos porque muy temprano se fue como que al centro. Sí, eso también yo creo que es un punto, ¿ah? Yo también pensaría que Vero se dio mucho al centro. Por ejemplo, lo de recalcar, nosotros seguimos lineamientos que están en el FMI. No creo que mucha gente tenga simpatía con el FMI. Digo nomás, a lo mejor este no sea el mejor ejemplo para citar medidas económicas. No es que Latinoamérica tenga una buena historia con el FMI, sobre todo nosotros que vivimos cerca de Argentina. claro. Yo creo que al final el voto de Castillo es más, o sea, Oli. sin saber mucho de la política peruana, es más un voto antipolítica, por decirlo de alguna manera, La- ya que es como una sí, coalición nueva, o sea, especulando la- en algún sentido. Ujú. Porque Porque es Latinoamérica nueva en para general él. no tiene tanto voto a la izquierda como izquierda dura. Sí, es difícil encontrar eso. La mayoría de gente es izquierda si hacen un buen gobierno y izquierda dura cuando ya son como que apegados al partido, militantes. Hasta Claro, en China creo que es así, ¿no? No todo el mundo son como que comunistas, pero apoyan el Partido Comunista porque hace un buen gobierno. A ver, esa es la clave, creo, a veces, que la gente no entiende, hacer un buen gobierno. tener capacidad de gestión finalmente, o Claro, sea, el como típico de... roba pero hace obras. Ujú. Dale, ¿quién está hablando? Ah, Mauri, creo. ¿Qué? ¿Estabas diciendo algo? Sí, que esto se puede resumir en la típica frase roba pero hace obra. Ujú. Mauri, ahí te preguntan si apoyas a ver tú también. Bueno, igual eso es como Sí, de... en efecto fui personero por ella hoy. Claro, fuiste como personal Ah, para Juntos por el Perú. Correcto. vale, vale. Ujú. Sí. Quiero hacer un punto Aquí creo igual que la ahí mayoría. en lo de...
a lo de, claro, roba pero igual hace obras, porque en el caso de China, con la gestión de Xi Jinping, justamente lo que se ha evitado es eso, y es una de las razones por las que la aprobación ha subido mucho, se ha disparado en los últimos 10 años de casi que el 40% al 60-70% de aprobación al gobierno de China, al gobierno central, que tiene que ver con las campañas anticorrupción finalmente. Y claro, Claro, es lo mismo que dice Havertz finalmente como en sus videos de que esto que se mostraba también en las comidas, que los cargos públicos salían a comer con dinero como público y finalmente como que ya los tienen casi que colgados de si es claro. que llegan a hacer eso. Jinping ha logrado ese medio entre el progresar el país haciendo obras y estas cosas y también mantener una imagen transparente con esta batalla anticorrupción. Así que creo que eso le da un poder mucho más alto como que de apoyo popular. Claro. De verdad, ojalá tuviéramos líderes como los de China, es lo que yo digo. Es lo que dice ¿cómo se llama? Nuestra mejor fuente de China, María Fechelli, de Twitter, se las Ujú, voy a poner para que la sigan, porque en ujú. la estudió, ¿dónde estudió? Estudió en Sussex, en la Universidad de Sussex, estudió como algo de sistemas políticos, no recuerdo bien, pero es sequísima, o sea, sabe mucho y siempre tira muy buena información al respecto. Entonces, claro, como que al final habla de esto de que el sistema chino es como para la gente que no puede así como soportar de repente esto de tanto desorden, o sea, como de esto, es todo muy ordenado y funcional y cumple los objetivos finalmente, o sea, más allá de si para alguien pueda ser o no ser comunista, porque hay gente que dice que no, bueno, da lo mismo mucho lo que diga esa gente realmente, Ujú, pero claro, o sea, yo siento, al menos más allá de las definiciones de izquierda o marxista tales, es que claro. es como decía Deng Xiaoping, da lo mismo si Ujú. el gato da lo mismo el color del gato, bueno, lo voy a parafrasear, lo importante es que cace ratones, o sea, que mejore la vida de las personas. Claro, claro. Por eso yo tengo bastante admiración con Deng Xiaoping y independientemente de los errores que yo le pueda reconocer, que no Claro, son pocos, todo gobernador de China, Mao también tuvo muchos errores y eso no me hace perder el respeto que tengo por Mao. Deng ayudó a China a llegar a una etapa mucho más moderna, mucho más progreso, mucho más crecimiento, que al principio fue algo austero, pero al final están en la época donde puede haber un Xi Jinping, que yo creo que eso es merecedor de ese proceso. claro. Y La lo ardua importante, marcha del norte, la ardua marcha, como le dicen en Corea del Norte. claro. No, y lo importante también de Xi Jinping, yo creo que, y aquí como ligándolo a Latinoamérica, no sé si habrá realmente un plan, así como de... Yo creo que sí, o sea, casi imposible que un gobierno tan grande y con tanta planificación no tenga un plan respecto de la geopolítica, sobre todo en la económica. Y lo que implica al final que al día de hoy en Latinoamérica China sea el mayor inversor y lo que hablábamos también de que, sobre todo, y es por esto que tampoco me asusta tanto lo que vaya a pasar con Lazo, que en general Latinoamérica se está izquierdizando y China va a ser crucial como en la capacidad de gobernabilidad que tengan estos gobiernos, por la capacidad de inversión, por muchos factores finalmente, porque están empezando a comprar medios de comunicación, el Instituto Confucio de Idiomas finalmente está como entrando a ejercer influencia tanto en el enseñar el idioma a los que necesitan hacer negocios, porque al final, o sea, como se dice acá, por platita baila el mono. Sí, Va, lo- los empresarios van a necesitar, claro, ¿qué te ofrece la clase como económica o empresarial de Estados Unidos? ¿Y qué te ofrecen los chinos? O sea, ¿dónde está el claro. dinero? Sí, sí, es un buen idioma. Yo lo estoy aprendiendo porque me voy a ir a China, no sé si este año o el próximo, bueno, ahí estoy esperando a ver qué pasa. Pero me gané la Yo beca del también quiero aprender gobierno inglés. y estoy ahí esperando a que nos abran las fronteras para poder irnos. Aprovechan que no están exigiendo mucho los exámenes de mandarín, porque después Sí, se van sí, a sí, poner sí, más sí. exigentes. Sí, 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 sí.
empiecen al tiro de hecho, les recomendaría postular ahora, así como ahora. Bueno, este año ya no se puede porque se cerraron pero a quien le interese, después podemos hablar y lo oriento más o menos para que postulen y tal. Claro. Estoy en HCK2, voy para el 3 y mi idea es, claro, llegar como al 4 de aquí a fin de año o más o menos, porque necesito, para poder pasar, primero tengo un año no, de idioma y después paso al pregrado, entonces para poder pasar al pregrado necesito sacar un HCK4 o un poquito más arriba de eso. Pero ahí estamos, formándonos. En la nueva, esta sí, eh, ya, en los niveles del chino son eh, claro, sí, 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 sí cambiaron, eso es lo que iba a explicar. Eh, Hasta hace unas semanas estaba el HCK1 de 150 palabras y de ahí ir multiplicando por 2. El HCK2 es de 300, el 3 de 600, el 4 de 1200, el 5 de 2500. Así como que se va multiplicando por 2 respecto del anterior. Y ahora el HCK1 va a ser de 500 palabras, que básicamente va a ser un HCK3 antiguo, y así, de 500 y después de 1500 y tal. Entonces, claro, se subió el nivel finalmente porque era fácil en muchos aspectos, o sea, saberte 150 palabras y tener un certificado que vendría siendo como un básico o un preintermedio, creo, no recuerdo bien. Es como, ahí tenía una homologación con estos certificados que les dicen el A1, B1, C1, que no tengo idea cómo es esa cosa, no, para qué les voy a mentir, pero le subieron la complejidad. Y antes de dejarla pasar para que hable Mauri o Giacomo, insistir en que por favor se unan al proyecto este porque no somos gente muy formada, sinceramente. Como que hablamos, conversamos y lo que salga. Y con eso producimos contenido y la idea es en algún momento expandirse. Tenemos a nuestro corresponsal oficial en Nueva York. O sea, ya somos internacionales. Bueno, Internacionalista. para repetir lo que dije en el chat Andinas, parecería que Nueva York sí que tiene un poquito más de votantes peruanos. Quizá ganó Verónica, no estoy muy seguro y sería difícil creerlo, pero no me sorprendería que haya un poco más de porcentaje para ella ahí que acá en el estado de Nueva York, que bueno, pues es el epicentro del capital americano y la gente que viene acá muchas veces pues piensa en lanzar un negocio y cosas así y quizá incluso tenga más dinero porque es más caro tener casa y vivir en general en la ciudad de Nueva York y zonas aledañas, mientras que Nueva Jersey es un poquito más económico, un poquito más clase media, aunque también sigue siendo caro. En fin, por si no lo mencionaron ya, sigo viendo que muchos países así G8, G20, ricos blancos en Europa y en Oceanía han votado por márgenes altos por Verónica Mendoza, que bueno, pues refleja como al fin y al cabo gente que vive en estados de bienestar pues van a votar por lo más parecido que vean en la esfera política peruana, ¿no? Me preocupa un poco pues que hayan tantos candidatos de derecha entre Castillo y Vero, pero esperemos que las cosas cambien un poco y quizá pues Verónica llegue al 10% y Castillo baje pues al, no sé, 13, 12 si es que se puede. Ujú. Hay que tener fe. No voy a hablar antes de que pase cualquier cosa, pero si el resultado es Castillo, como ya lo dije, yo votaré por Castillo. Castillo es un personaje complicado. Justo yo hablé de esto, pero quiero que Mauri me dé su perspectiva. No sé, ¿cómo tú definirías a Castillo? ¿Izquierda, extrema izquierda? ¿En qué parte del espectro político lo pondrías? No conozco mucho de él todavía, he visto una tabla de dudosa procedencia en la que está pues ahí en contra del aborto, en contra de los derechos LGBT, en contra de un montón de cosas pues socialmente más progresistas, pero he visto también gente de su
partidos, sí, o sea, partidarios, hay gente que va a votar por él, desmentir o intentar desmentir eso en Twitter, entonces no sé qué tan cierto sea, pero no me sorprendería para nada que la izquierda tradicional se haya vuelto a manifestar en él, ¿no? Ujú. Creo que hay mucha guerra sucia por medio. Por ejemplo, ahorita lo están terruqueando, pero como no tienes idea. Ah, me imagino. Ujú. Y también la típica, fue a besarle la mano a Maduro, que dictaduras, apoyo a esto, y ya sabes. El miedo limeño. Sí, pues. Ujú. Habrá que ver también cómo vota el norte, ¿no? Porque el norte en las últimas elecciones, no sé cuándo empezó, pero para los que no saben, Ujú. el norte de Perú, que tiene varias ciudades grandes, ahí, Trujillo con 1 millón, Chiclayo con 400.000 y así, suele votar más que nada por la derecha, ¿no? Y una derecha populista. En estas últimas Claro. 2 elecciones creo que, al igual que el sur se tira para la izquierda, el norte del Perú se tira para la derecha populista, entonces puede ser que incluso Keiko, por más de que haya entre los candidatos, gane una que otra región ahí, o en todo caso, no sé, pues quizá Aliaga o quizá Castillo en Cajamarca, después de lo que pasó en 2016 con Gregorio Santos. Sería interesante Ujú. ver Cajamarca, porque Cajamarca tiene una población de 1.400.000, es la tercera o cuarta más poblada del país. Entonces ahí hay una cantidad significativa de votantes y ya han votado por la izquierda recientemente, ¿no? Entonces habrá que ver qué pasa en Cajamarca, en mi opinión. El norte y el sur están bastante divididos y normalmente Lima termina siendo el centro que decide, por cierta forma decirlo, a dónde se va la segunda vuelta. Esas es las consecuencias del centralismo. Pero Claro. tengo fe en que a lo mejor el resto del norte haya votado tal vez por un derechista, no sé. ¿Por quién? A la última elección pensé que iban a votar todos por Acuña, pero claro, Acuña se terminó saliendo del proceso, así que Acuña No, es no, no un se personaje. salió, lo sacaron. Algo que sacaron a Claro, Guzmán, que había llegado al 19%. claro, él estaba Igual, muy alto. estaba comentando ahí en Fotos Personeros hoy que la subida de Guzmán fue casi tan precipitada como la de Castillo, ¿verdad? ¿No? Porque, por los que Sí, recuerdan, en octubre del 2015, como que recién empezando las encuestas a las elecciones peruanas del 2016, Julio Guzmán, de lo que ahora es el Partido Morado, logró ir de ser un completo desconocido a 1%, 2%, 5%, 10%, y llegó a un punto en una encuesta a tener 19%, y creo que la semana siguiente el Jurado Nacional de Elecciones declararon improcedente su candidatura por traza en las elecciones internas o algo así, o no tener los documentos en regla, y lo sacaron. sí, creo que al final sacar a Acuña y a Guzmán del 2016 fue lo que cambió ese voto a PPK y a Keiko. Claro. Y a lo mucho un poco a Verónica, creo, pero no creo que haya sido tanto en Un ese poquito. entonces. La izquierda también estaba más o menos dividida Verónica era más radical en el 2016. ese año. ¿Perdón, qué? Verónica era más radical en el 2016 porque estaba con Arana. Ah, cierto. Ujú. Pero el Frente Amplio también pues era más amplio, ¿no? No se ve dividido en Nuevo Perú y Ujú. nada más. Acá están hablando de Brasil, solo quiero agregar, yo personalmente, muertos los evangélicos, en fin. No, pero ¿por qué Y ya que estamos acá en Orviburo, déjeme comentar que a los en Perú los evangélicos evangélicos? también son de Asia Oriental, ¿no? Para los que conocen Lima, a 2 cuadras de Parque de Castilla está un edificio tremendo de como 3, 4 pisos, que es el Sukio Makihari, que es pues prácticamente un culto evangélico cristiano, pero cuyo fundador es de Japón y veneran a ese fundador como si fuera pues el segundo Jesús o algo así. Y hay eso, a 2 cuadras no están los K-popers, ¿no? Es una tremenda ironía. Y creo que son círculos muy distintos, ¿no? Porque la gente que va a esa iglesia son gente, me imagino, más mayor, evangélica, conservadora, y los chibolos que van a Castilla son gente pues de clase baja, clase media, que vienen de todo el resto de Lima, ¿no? Esa posición es un poco curiosa y ya le he comentado en Twitter. Pero yo creo que me refiero más a los evangélicos en el sentido político que han tenido recientemente. Claro, O claro. sea, Bueno, para yo, por construir un ejemplo, edificio así de 4 pisos en una zona más o menos cara habrá requerido bastante inversión, ¿no? Entonces, que tendrán influencia, no me sorprendería que la tengan los del Suki Makahari, el no, Movimiento Vecinal Mundial y así, ¿no? el colectivo Con mis hijos no te metas, del que Mauri y yo sabemos bastante que es un colectivo conservador, en contra de la quote unquote
ideología de género. Bueno, que no, ha no sido solo tú y yo, está en toda Latinoamérica, desde México claro, hasta Argentina, creo. sí, creo, pero no sé si será tan popular en Chile. Pero en fin, ese ¿Cuál, tipo de cuál? colectivos han traído justo. Sí, está, con mis hijos no te metas. Es un No, colectivo sí, la, evangélico. la, ¿Sí? la derecha evangélica aquí tiene igual harta influencia, sí, no son No menores. sabía que eran tan grandes, de verdad, sí. No, no sabía que eran tan grandes, de verdad. Se nota que no conozco tanto de los evangélicos. Sí, y ahí hay un Y eso que los odio. problema, que la izquierda no aprendió nada de Chávez. Al No, menos en ese aspecto, o sea, en el sentido de socialista, cristiano, bolivariano, un discurso bien famoso, o sea, y que claro. ningún como izquierdista, por decirlo así, como que haya tenido la capacidad de capitalizar el voto cristiano, dice mucho de la poca conexión realmente que hay como con la clase obrera también. O si, o sea, no podemos Claro, negar que la gente es religiosa. no podemos jugar a los bolcheviques con la idea de ser ateístas y hacer el Estado ateo, o peor a los foxistas, ¿no? Que queremos perseguir a los religiosos. Tenemos que pensar con... la mayoría de Latinoamérica es cristiana católica, al menos. Claro. Hay que ver hacia eso y redimir a Cristo como una imagen que es. Cristo era un antisistema, Cristo tenía estos aspectos también, dependiendo de qué parte de la Biblia leas, claro, porque la Biblia también es un Cristo era libro bastante extenso. un populista de izquierda. O sea, si Claro, uno vas a sacar... uno lo analiza, cuando Sí. un tipo que entra a un templo a echar a los mercaderes porque están tomando territorio sagrado. Ujú. Hay una Sí. anécdota de que en la película esta de Jesús de Nazaret, en el fondo el director pone una bandera del Partido Comunista. Eso es genial. Y Claro, claro, o sea, finalmente eso, que como que, ¿por qué no hay una cercanía real en el capitalizar eso? Porque ujú. al final la gente se cayó algo, hizo muy fuerte. La gente se acerca a lo Y aparte, yo creo evangélico en que la gran parte por un religión, tema de lo que produce la religión en la precarización, o sea, a la gente que está... claro, o simplemente viendo el hecho de que hay corrientes cristianas que son bastante radicales, la teología de la teoría de la liberación, ¿no? La de gente como, ¿cómo se Joel llama? Austin, acá, Ujú. No, a pero ver si lo estaba ubican. pensando en, Ah, ¿cómo se llama el guerrillero colombiano? Que era cristiano también, era un padre. Estoy pensando en alguien, pero no me acuerdo el nombre. you got me there, ni idea. Mira, voy a hacer un punto aquí, voy a robarle El, un poco. En CNN están dando a los boca de urna y no le pusieron la foto a Pedro Castillo. Pusieron a Hernando de Soto y a Keiko Fujimori y a Pedro Castillo no le pusieron la foto. No no, tenía Camilo una Torres. persona que le necesitaba. Estaba pensando en Camilo Torres. Ah, No sé si estás familiarizado con Camilo Torres. Era uno de los líderes del Ejército de Liberación Nacional y era un creyente de la teología de la liberación. Era ¿teología un de la what guerrillero y también... now? la teología de la liberación. ¿No conoces ese tema Yo tampoco? escuché teología de la violación, estaba pensando, No, de sé la que son un liberación. poco Hombre, retrógrados, no. pero No, tampoco tanto. no, Ah, eso, ya. bueno, eso también creo que es parte de la Iglesia Católica, pero no quiero hablar de ese tema después. No censuren el No, sí, video. sí. Ujú. En fin, lo que yo me refería es la teología de la liberación. Mm. Acá hemos compartido una cita de Marx que voy a leer. La religión es el suspiro de la criatura atormentada, el alma de un mundo desalmado y también es el espíritu de situaciones carentes de espíritu. La religión es el espíritu del pueblo. Renunciar a la religión en tanto dicha ilusoria del pueblo es exigir para éste una dicha verdadera. De Karl Marx en Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Pero yo creo que cuando Marx habla de la religión como un opio del pueblo, no habla necesariamente como que erradique la religión, Claro. sino que llegamos a un punto en donde ya no haya tanta miseria o tanta tragedia que se pueda superar la religión, si tiene sentido. Sí, sí. O Creo que ese es un sea, tema que mucha gente ignora cuando hablamos de religión. Claro, China, en exacto. sentido religioso, Hacer la... mucha gente que vive en China dice que casi que son el paraíso laico. Hay católicos, hay musulmanes, hay budistas, hay
de todos, y todos por igual, y todos Ujú. con respeto, y todos en sus respectivos lugares, y sin ningún problema, y no es tema, o sea, A lo mucho el radicalismo que metió Estados Unidos con los, ¿cómo se llama esto? Los del East Turkestán, ¿no? Que ahorita es el tema de Xinjiang. claro, claro. Claro. Digo, eso demuestra que China ha logrado tanto balance que ha tenido que venir Estados Unidos a meterle un problema más para que recién se desestabilice. Pero no les va a hacer nada. Sí, lo que me interesaba lo que Ujú. dijo Ah, Javier el otro día sobre eso, que fue, al final Estados Unidos hace esto no porque le interese realmente si es que realmente sucede esto o no que no lo voy a nombrar porque no merece la pena tampoco, eh, ujú. sino que más que nada por entrar al mercado chino, o sea, porque le abran las puertas, por obtener mejores condiciones respecto de otros países, más que realmente por un interés. Y claro, o sea, Xinjiang igual es una zona estratégica, tiene petróleo, está en la frontera con Afganistán, eh, todo un tema. Y en la salida de Europa de China. Volviendo un poco a lo de la religión evangélica en Latinoamérica, estaba viendo unas estadísticas ahí en Colombia y al igual que en Perú y probablemente Venezuela también, los evangélicos o bueno, protestantes como a veces los llaman, se han vuelto la segunda, segundo credo más popular en buena parte de Sudamérica y está creciendo tan rápido, quizás más rápido que el ateísmo, entonces eso también hay que considerar a futuro cuando se quiera hacer activismo ahí en los países de Sudamérica a nivel más masivo. En Cajamarca están celebrando la victoria, la eventual victoria de Pedro Castillo. Ajá, Sí, sí. y era de verse, pero bueno, confirmarlo. ¿Tienes las estadísticas, o sea, los porcentajes que diga? En Perú Las publicamos hace un rato. están en No, el los en de Cajamarca vivo. específicamente. Ah, no sabría decir. Pero el flash electoral se mantiene igual desde el principio. Mm. Sí, no ha habido actualizaciones, pero. Claro, vamos a... eh, Lescano no ha Acuña con más que subido. Guzmán, vaya. ¿Mm? Yo creo que sería No, solo el comento. peor escenario para Castillo sería que suba Lescano, porque claro, Lescano puede atraer un voto un poco más en el sentido de la gente que le tenga miedo como a la derecha, pero tampoco esté muy segura de votar por la izquierda. Claro. Mm. Eh, Y, de, de, Lejano tiene más calidad de centro que otros candidatos. claro, al final era antivoto, o sea, no tiene tanto Ujú. antivoto Lescano en comparación a Fujimori o De Soto. Ahorita Lima está en llamas con la idea de que Castillo tenga posibilidad de ser presidente, así que Ujú. yo felizmente voy a votar por Castillo, aunque no gane solo por la idea de joder a los limeños, pero espero de verdad que, no sé, quiero una perspectiva mejor de esto cuando ya hayan salido los resultados oficiales, pero si Castillo llega contra De Soto o Keiko, creo que mi voto está decidido, no voy a votar por De Soto o Keiko, nunca. ¿Creen No, que sí. Castillo se vuelva como el Evo Morales que siempre necesitó el Perú? Puede ser. Ese eh, apresurado, creo. Tendría que, aunque sea tenerlo. Le tengo más miedo que se vuelva una llanta, ¿sabes? Sí, yo también. Ujú, sin duda. Porque si bien hay bastantes paralelos entre Perú y Bolivia, también al estilo Cono Sur tenemos nuestra capital, criolla, Ujú. blanca.
en el mar y ahí pues hay un montón de influencia y poder concentrado. Mucho aprecio por Evo. Mucha gente del sur tiene aprecio por Evo. Es que al final yo creo No, que sí, lo en efecto, importante aquí es cómo quedó el Parlamento, dónde se puede hacer coalición. Y creo que Juntos por el Perú ¿cómo se llama? Con Perú Libre no dan la suficiente como para hacer coalición entre los dos. Entonces claramente se van a tener que acercar a otro partido un poco más de centro, de derecha. el morado quizás, Y aunque tampoco claro, veo a Perú Libre de Castillo con el Partido Morado. o Porque no Castillo es va a que los tener que hacer un gobierno Hay un año y lo van a posibilidades. vacar. O sea, puede Sí, que esté un año y lo Eso vaquen, también y puede chao. ser. Y fuiste bueno y seguimos. Es que yo no Pero creo seguimos que con qué. Castillo se deje vacar, ¿saben? Porque incluso Castillo se no me hizo muy tiene radical cuando dijo que quería abolir el... ¿Qué te dijo que quería abolir? El el Tribunal Tribunal Constitucional. Sí, Constitucional. Sí, creo que Mm, Castillo va a dar la lucha si es que tratan de hacerle cualquier trampa, no como Vizcarra u otro que se hubiera dejado nomás. Yo creo que lo importante al final de Castillo va a ser, y creo que esto es mejor el hecho, de hecho, en cierto sentido, de que haya ganado Vero, por el hecho de que Vero podría percibirse como un poco más al centro que Castillo, y el hecho de la constituyente. O sea, Castillo al menos garantiza que la salida institucional a la crisis, más allá de si él sigue o no sigue, va a ser la constituyente. O sea, Claro. especulando igual. Sí, eso es muy cierto. Si Castillo sobrevive su primer gobierno, dependerá de cómo esté Latinoamérica. Si va a tener aliados cercanos. Ya tenemos a Bolivia cerca. Yo estoy seguro que Luis y Evo no van a tener ningún problema con aliarse con Castillo. Ahí creo que tal vez no sea su preferencia, porque obviamente Evo se juntó con Verónica, no con Castillo, Claro. pero no le van a negar la mano, tampoco. No, o sea, yo Al creo que Evo va a final, correr a saludarlo y a sacarse sí, la foto y claro, es que le conviene a no, una Bolivia, o sea, tarde, Bolivia está rodeada por la derecha y sí, yo creo que le hará un descanso tener a alguien semi-izquierda, aunque sea. claro, y Piñera va de salida y vendrá Jadwe o quien sea que venga de la izquierda, ojalá no Yo, Pamela el Giles, a mi tema de preferencia, presidencia, si vienen Evo, no sé si vendrá podría venir Canel o podría venir Maduro, eso también está en conversación porque creo que Castillo no tiene ninguna posición como que agresiva en contra de ninguno de esos. claro, Podría ser un acercamiento del Perú a la izquierda internacional, al menos, en una forma pragmática, ¿no? Porque, claro. Y revivir la UNASUR, al final yo creo que lo importante de todo esto es el hecho de que al menos teniendo a y, Fernández con Luis Arce ujú, y quien sea que gane en Chile, con alguien de izquierda en Perú, garantiza ujú, al menos que puede volverla a una subida y hay una facilidad mayor en el salir de la crisis de Venezuela, que ahí, yo creo que al final la crisis de Venezuela pasa porque salga Maduro, o sea, y que salga de la mejor manera posible y que haya una transición lo mejor pactada y claro, claro, al final, más que allá de que a alguien no, le no pueda le venda gustar o no, Maduro tiene que salir y ujú, la mejor forma, lo importante es que haya un gobierno, por último, con intervención de los países latinoamericanos, en el sentido de, claro, o sea, tener observadores constantes de Chile, de Bolivia, de los países que están a la izquierda y hacer que salga lo mejor parado de la situación para que al menos se ve, o sea, yo acá creo me que parece si más, algo así funciona, va a ser como, es posible una salida va a ser un logro de que haya una salida política interna de la región sin intervención del exterior. sí, aunque Castillo no se ha mostrado en contra de Maduro, así que no sé qué tan abierto estaría la idea de solucionar el problema de Maduro, porque no creo que lo vea como un problema, pero eso depende ya de cómo lo veamos en el poder. Es que claro, yo creo que la izquierda va a tener que pensar, porque Maduro es una piedra en el zapato, o sea,
Más allá, Ujú, está siendo mucho más en contra de la izquierda latinoamericana de lo que le gustaría a la gente. Entonces, sí. claro, uno puede Eh, ser muy revolucionario, muy chavista, apoyarlo y tal, pero no nos sirve. O sea, creo que ujú, es un hecho. No nos conviene que sigamos teniendo la piedra en el zapato de que nos digan así como que la izquierda no puede ganar porque es Venezuela. Y, porque al final estamos ujú. jugando, esa es la cancha en la que estamos jugando, o sea, no podemos verlo de otra manera, no podemos hacernos la ilusión de que es antiimperialista y la cosa, si estamos jugando en una cancha de que dependemos de elecciones y finalmente es lo que hay. O sea, Sí. Me encanta cómo ha sido hablando de todo de Latinoamérica, como siempre, así que este ha sido un podcast interesante. Hemos hablado desde las elecciones que hemos empezado hasta hablar de soluciones a la crisis venezolana.